pues, sin más preámbulos, ya somos alrededor de 150 personas conectadas, pues vamos a comenzar. Entonces, aquí, como ya les comentaba, estamos en el módulo 5, hemos pasado por un grupo de módulos en el que hemos ido llevándolos por un recorrido un poco estructurado, jerárquico, para que vayan entendiendo poquito a poco todo este sustrato neurobiológico que subyace al consumo crónico de sustancias psicoactivas. Y hoy caemos ya en el módulo de mapeo cerebral, que como recordarán es un tipo de análisis cuantitativo que se le hace al electroencefalograma. Como siempre hacemos, para recordar lo que vimos en la sesión anterior, el módulo anterior fue de electroencefalograma puro, aspectos teóricos y prácticos. Aquí tenemos el resumen de los elementos que vimos la semana pasada. Y aquí está la línea de tiempo de los aspectos que vamos a ir viendo hoy en el módulo. Déjenme, pongo el puntero. Y aquí, como verán, vamos a comenzar primero con un concepto del mapeo cerebral. Vamos a recordar algunas características del análisis cualitativo del electroencefalograma. Ya luego vamos a pasar a hablar de las características físicas, las propiedades de la señal electroencefalográfica, que son las que utilizamos para procesar cuantitativamente el electroencefalograma. Cuáles son las ventajas que tiene este análisis cuantitativo. También vamos a analizar cuáles son las limitaciones muy importantes que tiene. Vamos a ver algunos ejemplos clínicos de mapeo de normal o anormal. Por último, hablaremos muy rápido acerca de cómo se reportan los resultados. Y a diferencia de los módulos anteriores, aquí hay un grupito de elementos que quiero que se lleven muy claramente para su casa. Y le hemos puesto así, en vez de a modo de conclusión, simplemente mensajes para la casa. Entonces, para comenzar, concepto de mapeo. Antes de hablar de mapeo cerebral, yo creo que hay un elemento extremadamente importante que tenemos que entender. ¿Qué significa la palabra mapeo? El verbo mapear. Y aquí, como pueden observar, es la realización de un mapa o un conjunto de elementos de un mismo tipo o categoría que tienen una distribución espacial determinada. Miren aquí abajo este ejemplo que les pongo a la izquierda. Esto es un mapa de la República Mexicana. Y yo puedo poner en ese mapa cuál es la temperatura promedio que hay en cada región. Y después le puedo asignar un código de colores a cada valor de temperatura y entonces grafico la temperatura en toda la República Mexicana de acuerdo a ese mapa de color. Por ejemplo, aquí estamos viendo que los colorcitos, estos medio morados, son las temperaturas más altas, mientras que los colorcitos amarillos son las temperaturas más bajas. Por lo tanto, si yo analizo este mapa de temperaturas en la República Mexicana, yo puedo observar claramente que en estas regiones fronterizas son las regiones donde hay mayor temperatura, y en toda esta franja central aquí, que llega desde el norte hasta el sur, predominan las temperaturas más bajas en este momento. ¿Está claro? Entonces, fíjense cómo el mapa es simplemente agarrar una característica y distribuirla espacialmente en un área determinada. Aquí, por ejemplo, tenemos otro mapa de la República Mexicana, pero lo que estamos mapeando es la cantidad o específicamente la prevalencia de casos confirmados de COVID-19. Esto es un mapa, esto es una plática que yo di hace aproximadamente un año, marzo del año pasado, y fíjense para que vean qué curioso, cuando todavía en esa época teníamos aproximadamente 23,000 casos confirmados de COVID. ¿Qué tiempos aquellos, en los que pensábamos que la epidemia iba a durar 15 días y íbamos a estar todos a los 15 días ya de nuevo en la calle? Pues aquí, por ejemplo, lo que estamos tomando es la prevalencia de casos confirmados en cada región del país, y los colores verdes, mira aquí como yo le asigno un código de color, los colores verdes donde tenemos menos casos confirmados, los colores más rojos oscuros son las regiones donde tenemos mucho más casos. Por lo tanto, yo simplemente con analizar visualmente la distribución de colores, yo puedo entender muy claramente cómo se distribuye
la prevalencia de casos confirmados de COVID-19 en la República Mexicana. Por lo tanto, fíjense cómo tenemos aquí varios elementos en común a la hora de hablar de un mapeo, de un mapa. Lo primero es que tenemos que tener bien claro cuál es la característica que vamos a mapear. Y lo segundo es que tenemos que tener muy claro cuál es el código de color que le vamos a asignar a cada uno de los valores de esa característica. ¿Está claro? Entonces, ya entramos en detalle. ¿Qué significa un mapeo cerebral? Pues como vimos, simplemente es la utilización de diferentes propiedades biológicas del cerebro y las vamos a distribuir de acuerdo a un código específico, generalmente un código de color, sobre la superficie de la cabeza. ¿Está claro? Es una técnica muy utilizada en las neurociencias y como pueden ver, hay diferentes tipos de mapas cerebrales. ¿Por qué? Porque van a ver cuántos mapas cerebrales mientras yo tenga N características diferentes que pueda mapear. Por ejemplo, aquí a la izquierda tenemos un mapa tractográfico. ¿Qué quiere decir? Yo agarro la dirección que tiene las conexiones que se establecen entre distintas zonas del cerebro y yo en función de la dirección le doy un código de color. Cuando van hacia arriba en sentido vertical le pongo un color, cuando van en sentido horizontal le pongo otro, cuando van en sentido oblicuo le pongo otro y por lo tanto yo puedo hacer un mapa tractográfico. Aquí lo estamos viendo. Todas son tractos o todas son comunicaciones entre distintas partes del cerebro y los colores simplemente me están diciendo la dirección. ¿Está claro? Esto es otro ejemplo de un mapa funcional, donde yo simplemente lo que tomo es la activación de una parte del cerebro de acuerdo a la realización de una tarea. Recuerdan cuando hace 2 módulos atrás hablamos sobre estudios que nos permitían evaluar funcionalmente el cerebro y hablamos de la resonancia funcional, que es este estudio basado en la resonancia magnética, donde entra la persona al resonador, le pedimos que haga alguna tarea y debido a que la hemoglobina tiene propiedades magnéticas diferentes cuando está con la molécula de oxígeno y cuando no está con la molécula de oxígeno, eso nos permite generar unos patrones de activación de qué áreas se están activando en el cerebro. Pues aquí yo puedo asignarle un código de color y decir, en colores calientes, es decir, rojo, amarillo, yo pongo cuando las zonas se están activando y en colores fríos, es decir, azul, más blanco, cuando las zonas se están desactivando, porque hay actividades cognitivas que para poder llevarlas a cabo bien necesitamos que unas zonas se activen y otras se inactiven. ¿Está claro? Entonces, aquí yo tengo en este caso un mapa funcional donde la característica que estoy utilizando es activación neuronal durante la realización de una tarea cognitiva y el código de color simplemente lo que me dice es cuando hay activación y cuando hay desactivación. Y aquí a la derecha, que se los marco en rojo porque es lo que nos atañe el día de hoy, es un mapa eléctrico, es decir, yo agarro la actividad eléctrica del cerebro, es la característica que voy a distribuir geográficamente y entonces la distribuyo sobre la superficie del cuero cabelludo, la superficie de la cabeza y le asigno un mapa de color de acuerdo a qué característica en particular estoy analizando de esa actividad eléctrica. Como vamos a ver más adelante, hay un grupo de propiedades, de características físicas de esa actividad electroencefalográfica que son susceptibles de ser extraídas y por lo tanto de ser mapeadas. Entonces, aquí en particular ya vemos que es mapeo cerebral o mapeo eléctrico cerebral sería la palabra adecuada porque ya vimos que mapeo cerebral puede ser cualquier propiedad biológica del cerebro. Aquí, como estamos hablando específicamente del electroencefalograma, es de la actividad eléctrica cerebral, debería llamarse mapeo eléctrico cerebral, que es la realización de un mapa con las propiedades de la actividad eléctrica del cerebro. ¿Sale? Entonces, solamente recordando lo que vimos en la sesión anterior, el electroencefalograma no es más que el registro de la actividad eléctrica del cerebro
mediante la colocación de un grupo de electrodos sobre la superficie del cuero cabelludo. ¿Y qué es lo que obtenemos? Bueno, normalmente obtenemos algo como esto, solo para recordar lo que hablábamos en la sesión anterior. Cada rayita que estamos viendo representa un electrodo colocado sobre la superficie del cuero cabelludo. Las rayitas azules representan a los electrodos que están colocados del lado izquierdo de nuestro cerebro. Las rayitas rojas, los que están colocados sobre el lado derecho. Estas aquí abajo, que son medio negritas, verdecitas, son las que están en la línea media. Y generalmente tenemos también la actividad electrocardiográfica, es decir, el EKG. Si alguno ha visto, generalmente colocamos dos electrodos por aquí por debajo de las clavículas para registrar también la actividad del corazón. Es un elemento muy importante. Y ponemos más electrodos en algunas ocasiones en función de la pregunta específica que estemos intentando responder durante la realización de este estudio. Y si se podrán dar cuenta, están organizados en cuartetos y estos cuartetos generalmente están organizados en sentido antero-posterior. Están organizados en sentido antero-posterior desde frontal a occipital. ¿Está claro? Entonces, ahora vamos a hablar un poco acerca de las propiedades de la señal electroencefalográfica. Es decir, de toda esta actividad que estamos viendo, ¿qué propiedades, qué características físicas nosotros podemos extraer y que son susceptibles de ser mapeadas sobre la superficie cortical? Hay un grupo de propiedades, no son las únicas, pero tenemos, por ejemplo, amplitud, que es la distancia que hay desde un punto al otro, desde el pico a veces hasta la línea de base, o desde un pico positivo hasta un pico negativo. Tenemos la frecuencia, recuerdan como hablamos la semana pasada que la frecuencia es la cantidad de ciclos que hace la señal en un segundo. Y recuerden que hablamos actividad alfa, actividad beta, teta, delta y así. Hablamos de fase, esto es otra característica que tiene que ver con que en qué momento del ciclo se encuentra la señal, la forma de onda, si se dan cuenta, por ejemplo, esto está más ancho que esto, más ancho que esto, entonces hay una forma de onda, la localización de la actividad, es decir, hay un grupo de características que podemos extraer de la actividad electroencefalográfica, de la señal, la podemos extraer. Y créanme que existen procedimientos matemáticos que nos permiten extraer toda esta señal. No quiero entrar en mucho detalle, pero hay un ejemplo muy sencillo para que entiendan esto. Imagínense que estamos en un concierto y en un concierto nosotros estamos escuchando la música, pero ahí está todo junto, los metales, es decir, las trompetas, los trombones, está el bajo, la guitarra, la batería, el piano, todo eso está sonando en conjunto, una melodía que estamos escuchando. Sin embargo, nosotros podemos extraer de todo ese sonido complejo solamente el sonido de la batería, o podemos extraer solamente el sonido del piano. Y yo podría decir, ok, yo quiero saber el sonido del piano solamente, qué tanto volumen o qué tanta energía tiene, qué tanto contribuye el piano al sonido complejo que estamos escuchando. ¿Sale? Entonces, más o menos esta es la analogía de las diferentes propiedades físicas que podemos extraer de la actividad electroencefalográfica. Ahora, cuando tenemos normalmente el registro del electroencefalograma, que hacemos una inspección visual, analizamos todas aquellas cosas que les mencioné la semana pasada de actividad de base, de hallazgos interictales, de hallazgos ictales, es decir, analizamos que esté lo que deba estar y que no esté lo que no deba estar. Ya después que terminamos, entonces vamos a hacer el análisis cuantitativo, es decir, vamos a hacerle un procesamiento cuantitativo a esa señal que ya yo inspeccioné visualmente. ¿Está claro? La mayor parte de los software, no son todos, pero la mayor parte de los software funcionan de esta forma. Tengo que seleccionar ventanas del registro que ya revisé y esas son las ventanas que voy a meter en el análisis cuantitativo para que las procese. ¿Está claro?
Por lo tanto, aquí ya comienzan a aparecer un grupo de características importantes. Las ventanas no van donde quieran, donde quieran. Las ventanas tienen que cumplir un grupo de características para poder seleccionarlas. No es simplemente marcar ventanas, ¿está claro? Pero lo que hacemos generalmente es marcar las ventanas, le damos clic en un botoncito que nos dice procesar. Ese botoncito comienza a procesar, se le pasa un grupo de algoritmos matemáticos que lo que hacen es extraer esas características físicas que les mencioné y entonces las vamos a representar gráficamente en forma de mapas de colores sobre la superficie cerebral. Es decir, agarré una característica, le asigné un código de color en función del valor que tiene esa característica y la represento sobre la superficie del cuero cabelludo. Del cráneo. Eso es lo que significa mapeo cerebral en términos coloquiales aquí cuando hablamos de electroencefalografía. Ahora, como vamos a ver más adelante, el término mapeo cerebral realmente no es correcto del todo. Vamos a ver más adelante por qué les estoy diciendo esto. El término correcto debería ser análisis cuantitativo del electroencefalograma, porque van a ver que hay un grupo de cosas que analizamos cuantitativamente del electroencefalograma y no necesariamente la ponemos en forma de mapas de colores sobre la superficie cortical. ¿Está claro? Pero esto es lo que obtenemos. Aquí, si se dan cuenta, lo primero que tenemos, ¿cuál es la característica? Bueno, la característica aquí es bandas de frecuencia. Y aquí miren cómo tenemos banda alfa, banda teta, banda delta y banda beta, dividido en 3 subsegmentos, pero es banda beta al final. Y aquí podemos ver al lado cuál es el código de color que le estoy asignando a cada valor de frecuencia. Y por lo tanto, aquí lo que a simple vista yo puedo observar es que hay un incremento de energía en la región posterior de ambos hemisferios en la banda alfa. ¿Está claro? ¿Por qué digo que hay un incremento de energía? Porque estoy viendo que está de color rojo y aquí yo estoy viendo que los colores calientes, que son los colores más rojos, representan mayor energía. ¿Está claro? Entonces, a esto nos referimos cuando hablamos de mapeo cerebral o, como les acabo de decir correctamente, análisis cuantitativo del electroencefalograma. Ahora, ¿cuáles son las ventajas que tiene realizar un análisis cuantitativo con respecto a la simple inspección visual del electroencefalograma? ¿Ya? La primera ventaja que podemos observar es que nos permite evidenciar cambios sutiles o elementos muy sutiles que a la simple inspección visual pueden pasar desapercibidos. Les voy a poner un ejemplo aquí muy sencillo, muy rápido. Aquí tenemos un electroencefalograma. Para los que más o menos están familiarizados, ya están viendo estas imágenes. Aquí vemos un grupo de descargas epileptiformes que estarán de acuerdo conmigo en que se ven en casi todos los electrodos, por lo tanto podemos decir que son descargas generalizadas. Sin embargo, noten que tienen un predominio en la región anterior. Recuerdan que el cuarteto estaba organizado de adelante hacia atrás. Y miren cómo hay un predominio en las 2 primeras rayitas de cada cuarteto. ¿Está claro? Por lo tanto, esto es un grupo de descargas epileptiformes que nosotros diríamos que son generalizadas con un franco predominio anterior, un franco predominio bifrontal en regiones anteriores. ¿Está claro? Por lo tanto, uno podría pensar que el origen, el generador de esa actividad epileptiforme estaría en regiones anteriores, lo que tiene implicaciones diagnósticas y terapéuticas importantes a la hora de tomar decisiones con este paciente. Sin embargo, ahora noten que aquí yo pongo una ventanita para hacer un análisis cuantitativo. Esta ventanita es la que tengo aquí a la izquierda y aquí yo estoy haciendo un mapa, un mapeo de esta actividad. Ahora, fíjense, recuerden como siempre les dije, cuando tengo un mapa, necesito 2 elementos. Primero, ¿cuál es la característica que estoy mapeando? Y segundo, ¿cómo interpretar el código de color que estoy asignando a cada valor de esa característica? Y aquí lo primero que tengo que entender es que la característica aquí ya no es frecuencia. Ahora la característica aquí es amplitud.
Si se dan cuenta, aquí tenemos 16 cabecitas. Aquí nosotros tenemos un segundo de la actividad. Esto es un segundo. Aquí pasó un segundo. ¿Está claro? Y ese segundo yo lo dividí en 16 pedacitos. Da aproximadamente 62.5 milisegundos. Por lo tanto, cada cabecita de esta me representa los 62.5 milisegundos que le siguen, que le siguen, que le siguen y así. Y yo entonces lo que estoy mapeando es la amplitud. Y esa amplitud le estoy dando un código de colores. Aquí fíjense, en colores más calientes cuando la amplitud es positiva y en colores fríos cuando la amplitud es negativa. Porque aquí no es que haya mucha amplitud o poca amplitud. Aquí es que hay amplitud positiva o negativa. ¿Está claro? Porque hay oscilaciones alrededor de una línea de base. Recuérdense cuando hablamos la semana pasada de la generación de la actividad electroencefalográfica. A veces yo tengo un pico de amplitud porque tengo un grupo neuronal orientado hacia el electrodo, pero a veces tengo un pico negativo porque tengo el grupo neuronal orientado en dirección opuesta al electrodo. ¿Está claro? Por lo tanto, aquí no lo entiendan como que tengo una línea de base y hay mucha amplitud o poca amplitud. No, aquí hay una línea de base y tengo mucha amplitud hacia arriba o mucha amplitud hacia abajo. ¿Está claro? Y simplemente estoy mapeando los valores de amplitud. Cuando vean muy rojo, es que hay mucha amplitud positiva. Esto es para que lo entiendan, realmente no es tan así, pero es para que lo entiendan. Y cuando lo vean muy en azul, es que hay mucha amplitud hacia abajo. Y lo que quiero que noten aquí es que, miren esta cabecita que está aquí, como tenemos un pico de amplitud en regiones frontales, como realmente lo habíamos visto, pero noten cómo hay un pico de amplitud negativa, es decir, hay un sumidero de amplitud hacia regiones posteriores. Y eso con la simple inspección visual era muy difícil de observar. Aquí simplemente estamos viendo la descarga con predominio bifrontal. Cuando nosotros observamos esto, comenzamos a entender cuál es la probable orientación que tiene el dipolo del cual se está generando esa actividad. En este caso, esa actividad muy probablemente se esté generando en la línea media en regiones profundas. Y la orientación del dipolo, es decir, cómo están las neuronitas organizadas en dirección a la superficie cortical, probablemente sea en sentido póstero anterior. Y por eso es que tenemos un pico de amplitud hacia aquí, pero como el dipolo tiene una orientación póstero anterior, aquí obtenemos un sumidero. Es como, imagínense una bazuca, que de repente en la bazuca yo lance y cuando lance sale para allá el proyectil, pero al mismo tiempo tiene como una especie de retroceso y hacia atrás también sucede algo. Por lo tanto, tenemos pico hacia adelante y pico hacia atrás. Entonces, fíjense cómo este elemento tan sencillo de mapear la amplitud, ayer lo explicaron, como este elemento tan sencillo, pero nosotros no estábamos del posible generador de esa actividad y es algo que hubiera pasado desapercibido a la simple inspección visual. Esto es una ventaja importante del análisis cuantitativo de la señal electroencefalográfica. Ahora, ¿cuál es otra ventaja? Nos permite obtener información adicional. Es decir, cuando hacemos análisis cuantitativo ya podemos tener otras cosas que no son estos simples elementos que analizábamos de actividad de base, hallazgos interictales, por ejemplo. Podemos analizar cuál es la relación que hay entre frecuencias lentas y frecuencias rápidas en alguna región en particular. Aquí, por ejemplo, estamos observando mapas de coherencia, es decir, cómo se relacionan distintas zonas del cerebro entre sí en cierto estado del paciente o bajo ciertas patologías, como por ejemplo el consumo de sustancias. Es decir, esta información adicional que podemos extraer no la podemos obtener a partir de la simple inspección visual. Ahí les pido una disculpa, se oye la basura por ahí, son las cosas que suceden en vivo y en algún momento se va a escuchar más alto, ¿sale? Así que les pido una disculpa de antemano. Otra de las ventajas que tiene el análisis cuantitativo es que nos permite comparar la actividad promedio del paciente con respecto a su edad y su sexo.
yo puedo analizar, por ejemplo, qué cantidad de energía hay en banda alfa en regiones posteriores. Y eso yo lo puedo comparar con una norma que hay para el sexo y para la edad del paciente y decidir si está dentro del rango normal o está un poco por debajo. Y como el electroencefalograma es un estudio que es muy cambiante en la medida que va pasando el tiempo, es decir, tiene una correlación muy importante con respecto a la edad cronológica del paciente, es decir, con respecto a la madurez cerebral. Entonces yo puedo utilizar este elemento para decidir si hay grados de inmadurez o no. Seguro que algunos de los centros que han trabajado con nosotros le han notado que en esta etapa de la adolescencia, en los centros que tienen pacientes adolescentes a los cuales le hemos hecho estudios, en esta etapa de la adolescencia, en algunos habrán notado que a veces se observan signos ligeros o moderados de inmadurez cerebral. ¿Por qué? Porque el electroencefalograma tiene esta característica y el análisis cuantitativo nos permite compararlo con esta norma de acuerdo a sexo y edad. Y por lo tanto tomar decisiones acerca del grado de madurez cerebral y si resulta congruente o no con la edad cronológica que tiene el paciente. No todos los software hacen esto, ¿está claro? No todos los software de análisis cuantitativo lo hacen, pero hay algunos que sí. Otra ventaja importante que quizás aquí para las adicciones no aplique mucho, pero es un elemento muy importante y hoy es de las cosas que más utilizamos, es que cuando tenemos registros muy largos, imagínense lo complicado que es para nosotros los neurofisiólogos estar interpretando ventana a ventana. En un registro de 15 o 20 minutos, a veces demoramos 5 o 10 minutos interpretando cada caso en función de qué tan patológico esté. Imagínense cuando tenemos un registro de 2 horas, de 24 horas, de 72 horas. Por lo tanto, necesitamos un software que nos permite compactar la información de estos registros extremadamente largos y nos permite entonces tomar decisión, agilizar la toma de decisiones. Y esto, por ejemplo, lo utilizamos mucho en la terapia intensiva, que es otra de las cosas que hacemos en TLG, el monitoreo neurológico en pacientes críticos, y nos permite agilizar la toma de decisiones para los intensivistas. Imagínense lo importante que es para el intensivista agilizar la toma de decisiones a un paciente críticamente enfermo, a un paciente en coma donde su vida está en juego. Y aquí yo quiero que observen bien el gráfico que les estoy mostrando, porque observen que aquí no tengo cabezas de colores. Aquí yo no estoy distribuyendo espacialmente una característica física de la actividad. Por lo tanto, aquí no aplica el término de mapeo cerebral. ¿Está claro? Por eso es que le decía hace unos minutos que ese término no era completamente correcto. Es el término más coloquial, es el término que más se ha generalizado, es el término más popular que todos conocen, pero realmente no es el término correcto para utilizar. ¿Está claro? Por lo tanto, el término correcto es análisis cuantitativo del electroencefalograma y no mapeo. Aquí estoy haciendo análisis cuantitativo y sin embargo no estoy distribuyendo sobre ninguna superficie, ningún área geográfica, ningún área de distribución, información alguna. Y sigue siendo análisis cuantitativo. Y por último, que esta es una de las ventajas que más nos gusta, en particular en TLG, es que nos permite obtener datos duros, datos objetivos, datos robustos para utilizar en la investigación científica. Por ejemplo, nosotros podemos utilizar la energía en banda alfa o la energía o el pico de amplitud en tal momento del registro y correlacionarlo con variables clínicas y variables epidemiológicas del paciente. Por ejemplo, nosotros podemos comparar la frecuencia media del ritmo alfa o la energía de la banda alfa con el tiempo de consumo de cierta sustancia adictiva. O la podemos comparar, por ejemplo, con las características clínicas o la puntuación de un paciente en un cuestionario clínico que utilicen, por ejemplo, los psiquiatras o los psicólogos. ¿Está claro? Y ya estos son medidas que no son tan subjetivas como de repente que yo como neurofisiólogo diga que la actividad de base de este paciente está bien. ¿Ya? Entonces hay una carga de subjetividad y esto lo eliminamos al hacer un análisis cuantitativo. Por lo tanto, el mapeo cerebral o análisis cuantitativo del electroencefalograma es un elemento muy importante
que como ventaja adicional a todas las que les había mencionado, nos permite utilizarlo para la investigación científica. Y como les decía, esto es otra de las áreas que nos apasiona a nosotros en TLG y en la que estamos trabajando en conjunto también con algunos ingenieros que nos proveen de las herramientas más fuertes para el procesamiento digital de señales. Ahora, ¿cuáles son las limitaciones? Y quiero pasar por las limitaciones un poco más rápido. Es que, en primer lugar, como habíamos visto, hay que seleccionar ventanas. Por lo tanto, si yo tengo un registro de mala calidad, pues desafortunadamente el análisis cuantitativo no va a ser fiable. Aquí hay un axioma muy importante, como una regla muy importante dentro del análisis cuantitativo, es que el software hace lo que él sabe hacer. El software es un grupo de algoritmos matemáticos que están programados y tú simplemente le das unas ventanas, una porción de señal, él va a procesar y te va a mostrar un resultado procesado. Por lo tanto, si lo que yo le di tiene poca calidad, lo que va a salir, tienes que saber que va a tener poca calidad también. ¿Está claro? Y entonces esta regla, este axioma que dice garbage in, garbage out, es decir, si le entras basura, una señal mala, pues va a salir basura. ¿Está claro? Entonces, por eso es que seguro que habrán notado que a veces también ponemos en la parte del reporte de análisis cuantitativo que hay mucha interferencia, que el análisis cuantitativo puede ser poco útil. ¿Por qué? Porque si el registro tiene poca calidad, pues definitivamente el análisis cuantitativo va a tener poca calidad. La otra limitación importante es que depende de la selección de ventanas y no todos tienen la misma capacidad y el mismo conocimiento para seleccionar ventanas. Aquí muy rápido, esta es la misma imagen que yo les mostré anteriormente hace unos minutos y tenemos 3 ventanas que colocamos. Un criterio extremadamente importante a la hora de seleccionar las ventanas es que no puede tener artefactos. Y aquí estamos viendo un pequeño artefacto de parpadeo en esta ventana. Por lo tanto, esta es una ventana que no deberíamos haber seleccionado. Y si la seleccionamos, tenemos que tener bien claro que probablemente aparezca un exceso de energía en bandas lentas, fundamentalmente en banda delta, que es donde se encuentra esta actividad lenta que estamos viendo aquí del parpadeo en regiones anteriores. ¿Está claro? Y vamos a ver algunos casos clínicos que les voy a presentar en unos minutos para que vean cómo se traduce esto. Y esta limitación para mí es extremadamente importante. Hay muy poca disponibilidad de médicos especialistas entrenados. Los médicos que se dedican a hacer esto son los médicos neurofisiólogos, que son una subespecialidad de la neurología. Y aquí les pongo esta imagen, que seguro que todos asociarán muy bien. Aquí están unos colegas, aquí estoy yo, aquí a la derecha. Ya quisiera yo parecerme al doctor. Pero aquí esta imagen, seguro que todos asocian de Grey Anatomy. Y se las pongo en particular porque de repente vemos las series médicas y creemos que en la vida real todo funciona así. Estos son médicos que lo mismo operan, te analizan una imagen en un microscopio de anatomía patológica, te hacen un diagnóstico de un trastorno inmunológico o te ponen un yeso o un trastorno ortopédico. En la vida real esto desafortunadamente no funciona así. Para algo los médicos se especializan y por lo tanto no existen los médicos todólogos. Entonces, el análisis cuantitativo del electroencefalograma es una habilidad que hay que entrenarla, hay que estudiarla y por lo tanto solamente la realizan los médicos especialistas en neurofisiología clínica. Y desafortunadamente hay poca disponibilidad de médicos neurofisiólogos, no solamente en México, hay poca disponibilidad de forma general en toda América Latina. ¿Está claro? Y la última limitación que les quería comentar es que el mapeo cerebral, es decir, este análisis cuantitativo solito, por sí solo, ni confirma ni descarta ninguna sospecha diagnóstica. Fíjense que no existe el mapeo cerebral solo, es un análisis cuantitativo del electroencefalograma. Por lo tanto, siempre parte de la inspección visual del electroencefalograma. Cuando uno está entrenado en esto, solamente con ver el electroencefalograma ya uno puede tener una idea bastante clara, no completa, pero bastante clara de qué va a obtener en el análisis cuantitativo. ¿Está claro? Por lo tanto, que alguien se quiera basar solamente en las cabecitas de colores para confirmar o descartar un diagnóstico, una sospecha diagnóstica, es completamente un error. ¿Está claro?
Ahora, algunos casitos clínicos muy rápido. Esto es un ejemplo de un mapeo cerebral normal. Seguro que la mayor parte de los centros con los que ya trabajamos están bastante familiarizados con estas cabecitas. No es el único software. Así es como los exporta uno de los software que utilizamos. Tenemos varios equipos, todos los software muestran gráficamente la información diferente, pero al final todos están mostrando lo mismo al final. ¿Está claro? Aquí tenemos, como veíamos ahorita, alfa, teta, delta, beta aquí arriba. Y aquí simplemente lo que estamos observando es que hay un pico de energía y un aumento de energía en banda alfa en regiones posteriores de ambos hemisferios con un franco predominio derecho. Y también podemos observar un piquito de energía en ambos lados en banda delta aquí en regiones frontopolares, en las regiones anteriores. ¿Está claro? Esto es completamente normal, es el ritmo alfa que sabemos que existe en las personas que están despiertas con ojos cerrados y en reposo. Y estos piquitos de energía es lo que yo les decía, porque aquí se seleccionaron ventanas que tenían parpadeos. Los parpadeos son un grafoelemento que se presentan de forma lenta, generalmente en bandas delta, y por lo tanto el software los interpreta como si fuera actividad electroencefalográfica y marca un pico de energía, y por eso lo vemos aquí en regiones frontopolares exactamente por encima de los ojos. Aquí desafortunadamente ni yo lo veo, así que probablemente ustedes tampoco lo vean. Esto es un espectro donde tenemos frecuencia por aquí abajo, por aquí arriba tenemos amplitud, y simplemente créanme, no lo van a ver, pero créanme cuando les digo que alrededor de los 8 hercios, entre 8 y 9 hercios, por aquí tenemos un pico de energía en los electrodos occipitales, O2 y O1. Y aquí tenemos el registro crudo, el electroencefalograma cualitativo. ¿Y qué es lo que tenemos? Aquí tampoco se ve muy bien, pero su ritmo alfa en regiones posteriores, muy bien organizado. Miren aquí a 8.6 hercios. Y sin embargo, miren cómo hay actividad lenta en regiones anteriores. Esto probablemente esté relacionado no solamente con parpadeos, sino con movimientos oculares. La persona está con los ojos cerrados, pero los ojos se están moviendo. Y eso se registra por unos electrodos que ponemos aquí en esta región, que se llaman electrodos frontopolares. Este es un caso de un mapeo cerebral anormal. Miren aquí como seguimos teniendo los parpadeos en regiones anteriores. Sin embargo, aquí en banda alfa no hay absolutamente ningún pico de energía, ningún incremento de energía. Esto es un paciente que no tiene una actividad de base normal. ¿Está claro? Aquí en el espectro no se ve ningún pico, créanme, aunque ustedes no lo vean, que aquí todo está plano, no se ve ningún pico. Y aquí podemos observar un ejemplo de la actividad de base. Fíjense la diferencia con respecto al registro anterior que les mostré, donde no hay casi ritmo alfa en regiones posteriores y es una actividad media lenta de forma difusa, sin un predominio posterior definido. Todo esto lo vamos a profundizar más en las próximas sesiones cuando hablemos de los casos clínicos, ¿sale? Les pido una disculpa ahí porque no se ve bien esta imagen, no sé qué habrá pasado. Y por último vamos a hablar acerca de los resultados, cómo reportamos un resultado de la parte de análisis cuantitativo. Aquí solamente recordándoles el modelo de reporte nuestro, que es el reporte SCORE, que es el reporte, el modelo estandarizado y avalado por la Federación Internacional de Neurofisiología Clínica, y mencionarles que este reporte, el SCORE, no tiene ningún estándar establecido para el análisis cuantitativo. ¿Está claro? No hay nada establecido, por lo tanto nosotros introdujimos la parte de análisis cuantitativo y eso es un aporte que le hicimos a este modelo de reporte, porque esto no está establecido, realmente no se usa tanto en la parte de epilepsia, que es para donde crean este reporte, y por lo tanto nosotros decidimos agregar los elementos que nosotros creemos que pueden ser más útiles, aun cuando en algunos casos ponemos otra información, y esto definitivamente es algo que está abierto a cualquier sugerencia de cualquier otro neurofisiólogo, y de hecho estamos trabajando con algunos colegas de otros países de América Latina para tratar de estandarizar esta parte del análisis cuantitativo. Nosotros decidimos poner el análisis espectral, que es en toda la banda de frecuencia donde hay pico de forma continua. Después hacemos un análisis por banda de frecuencias en particular
Y por último hablamos de la amplitud media. Ya no es un mapa de frecuencia, sino es un mapa de amplitud. Y por último, ya para concluir, como les había comentado, mensajes para la casa. Los elementos que yo pretendo que ustedes se lleven hoy, más allá de lo que pudieron o no haber comprendido. Primero, el mapeo cerebral siempre se debe realizar como un método complementario a la inspección visual del electroencefalograma. ¿Está claro? Segundo, es una técnica con un grupo de limitaciones importantes, entre las que destaca la poca disponibilidad de personal capacitado para realizarla. Miren, hacer análisis cuantitativo, hacer un mapeo, puede parecer extremadamente sencillo. Es simplemente poner un grupo de ventanas en el registro, luego picarle a un botoncito que dice procesar y después picarle a los botones que te saca el mapa. Eso puede parecer muy sencillo. Cualquiera pone ventana, cualquiera da clic en procesar. Ahora, no cualquiera tiene el conocimiento para entender todos los fundamentos teóricos que hay por detrás de esos mapitas de colores para realmente entenderlos y poder correlacionarlos con la clínica que tenemos del paciente. ¿Está claro? Por eso es que puede parecer que cualquiera hace análisis cuantitativo, que cualquiera manda cabecitas de colores, pero realmente el conocimiento teórico que hay por detrás de este análisis cuantitativo, créanme cuando les digo que no cualquiera los tiene. Y por último, las cabecitas de colores, como les mencionaba, por sí solas no confirman ni descartan ninguna sospecha diagnóstica. Siempre hay que ir al electroencefalograma cualitativo, o lo que nosotros también le llamamos el EEG crudo. Y con esto, pues, doy por terminado el módulo de hoy. Muchas gracias a todos por su atención. Seguimos siempre los mismos, cerca de 200 personas conectadas, más todos los grupos que están conectados en grupo en una misma computadora. Y ya aprovechando para hacerles la invitación la siguiente semana a la primera sesión de casos clínicos. Ok, Vicky, entonces déjame, comento algunas preguntitas rápidas que estoy observando aquí, a ver si da tiempo. Tenemos 7 minutitos, 8 minutitos, a ver si me da tiempo de platicar al final acerca del concurso. Ok, hay una pregunta aquí de que si entonces se realiza un mapeo cerebral de acuerdo a cada área de estudio, es decir, de acuerdo a cada especialidad o a trastorno del neurodesarrollo o a trastorno del lenguaje. No, realmente no. El análisis cuantitativo se hace siempre de la señal electroencefalográfica. Ahora, el análisis cuantitativo, como ya vieron, arroja un montón de información y esa información es la que hay que interpretar de acuerdo a las características clínicas del paciente. Por ejemplo, un análisis espectral o un análisis por banda de frecuencia a veces puede ser muy útil en trastornos del neurodesarrollo, mientras que en epilepsia, por ejemplo, no es tan útil un análisis espectral. Por ejemplo, en epilepsia a veces es más importante el análisis de amplitud o el análisis de forma de onda o la detección de descargas epileptiformes, que son métodos también de análisis cuantitativo. ¿Está claro? Al final, el análisis cuantitativo lo hacemos siempre con todas las características y simplemente le vamos dando importancia a los hallazgos en función de cuál sea la indicación o qué es lo que estemos buscando específicamente en cada paciente. Pero el análisis cuantitativo es solo uno. Los software, tú le marcas ventana, te hacen el procesamiento y te arrojan toda la información. Una última preguntita. Entonces, ¿es recomendable hacer un EEG y un mapeo cerebral para un mejor diagnóstico? Mira, mi sugerencia al respecto es: siempre que puedas, haz el análisis cuantitativo. Tiene un grupo de ventajas importantes, como ya vimos que mencionamos, y siempre y cuando podamos, hagamos el análisis cuantitativo, hagamos el mapeo cerebral. Ahora, siempre hagámoslo cuando hay un conocimiento claro de que lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer con calidad. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque ya vieron que las limitaciones que tiene el estudio dependen fundamentalmente del expertise del neurofisiólogo que lo esté haciendo.